Muchas gracias, doctor Javier, por su valiosa intervención. Sin duda son bastantes los retos en materia de transformación digital y también de cambio de chip de la filosofía en las empresas. Ahora bien, escuchemos al doctor Byron Quintero, gerente de iData Global Analytics, con su conferencia denominada Los datos como herramienta de desarrollo de la industria de servicios compartidos. Adelante, doctor, lo escuchamos. Hola, hola. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo quiero que conversemos un poquito acerca de lo que está pasando en el mundo en la tecnología, que muchas personas piensan que es una locura, otros dicen que de pronto es una moda, algunas otras personas dicen que la transformación real se está dando y de hecho de pronto he escuchado que algunas personas ya no hablan de transformación digital, sino que las empresas ya no se transforman digitalmente, sino que van a vivir una inmersión digital. Es decir, que va a haber una transformación completa hacia el mundo digital. Entonces, ¿qué viene pasando? Hay muchos conceptos que están escuchando en este momento en el mundo y a veces estamos un poquito perdidos dentro de todos estos conceptos y voy a intentar contar y condensar esto un poco en algunas historias. Y es que el Internet, pues que ya llegó hace bastantes años, ha venido revolucionando la manera en la que vivimos. El Internet dio vida a que existiera la nube dio vida a que se pudieran almacenar mayor cantidad de datos, que se pudiera transferir mayor cantidad de datos y procesar mayor cantidad de datos también en tiempo real. Entonces, de ahí viene surgiendo también el concepto de la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial básicamente permite que con los datos las máquinas aprendan y tomen decisiones. Eminentemente, la inteligencia artificial está relacionada con la toma de decisiones, que ya no es una actividad esencial del ser humano o de un equipo de trabajo, sino que lo podemos delegar ahora en máquinas. Y el delegarlo en máquinas, que también muchas personas dicen, estamos reemplazando a los empleados, estamos reemplazando a las personas, también se dice, no, las máquinas no te van a quitar el trabajo. Y ahorita, como Javier lo decía con el ejemplo también del cáncer, no te van a quitar el trabajo, vienen a darte un aumento en tu trabajo, en tu empleo. Entonces, es la revolución que estamos viviendo. De manera simultánea, pues surge todo el tema del blockchain, que ha estado en boca ya desde hace unos años, y realmente el blockchain, esta cadena de bloques, lo que viene garantizando precisamente es que puedan haber transacciones seguras, transparentes, verificables en la web. Y decíamos al principio, ¿para qué? ¿Para qué este tema del blockchain? Y está el Bitcoin con el blockchain y Ethereum, y bueno, vienen una serie de tecnologías y decimos muchos, ¿será especulación? ¿Qué es todo eso? Y de repente llega este tema ahora del NFT, y es que el NFT llega para utilizar el blockchain, para utilizar la web y empezar a crear activos en Internet. Activos que ya puedo transar con blockchain y puedo crear propietarios de activos. Y al mismo tiempo entonces venimos de una web, de un Internet, la web 1.0, que básicamente era la web que nos daba información, ¿sí? Información de manera unilateral. Luego llega la web 2.0, donde tenemos cierta interacción, ¿sí? Que es la web que estamos viviendo todavía actualmente. Y llega la web 3.0, que es una web de propietarios, es decir, propietarios de datos, propietarios de activos en Internet. Entonces hay una revolución en todo esto. ¿Y todo esto para qué sirve? Pues traigo esa imagen de ese mundo, la mitad del mundo como lo conocemos y la otra mitad del mundo completamente digital. Y ahí es donde empezamos a vivir la inmersión. Y es que vamos a empezar a vivir algo así como dos mundos paralelos. Un mundo que es el que conocemos y un mundo que está dado 100% por los datos. Y vemos grandes inversiones que se están viviendo en el tema del metaverso, donde ya las personas dicen van a vivir una experiencia casi que 100% digital. Y las empresas van a empezar a tener negocios 100% digitales para un mundo digital, ¿sí? Completamente diferente a lo que vivimos hoy en día. Entonces, bueno, dentro de todas estas locuras tenemos por aquí un Tesla Roadster que envió Elon Musk y que está orbitando el planeta. Por ahí vemos que se están negociando activos en Internet, NFTs, que son, algunos dicen eso es arte, otros dicen no es arte, es un conjunto de imágenes pegadas de cierta forma que muchas veces no tienen significado y se venden, se subastan por 69 millones de dólares. Y uno dice, ¿qué es todo esto que está pasando? ¿Qué es toda esta locura? Y dentro de toda esta locura, también entonces tiene mucho sentido hablar de la ciberseguridad y la privacidad de datos, que claramente es un activo importantísimo.
y claramente está en boca de todo el mundo y tiene que estar como parte de la estrategia de las compañías. Y también ahora, que también Santiago lo mencionó ahorita, el tema del 5G, ya se habla del 5G más o el 5G Plus, y hablamos también del 6G, que básicamente esto ¿qué significa? Que las redes tienen mayor capacidad de procesamiento de datos, mayor velocidad en transferencia de datos, y hace que todos los dispositivos puedan procesar datos y tener modelos de inteligencia artificial embebidos dentro del dispositivo. Es decir, las cámaras, los celulares, los vehículos, cualquier dispositivo que conocemos en una infraestructura, en un edificio, en cualquier parte, va a poder tomar decisiones en tiempo real. Es decir, ya las decisiones no son eminentemente del ser humano y por eso llegamos a este componente, a este concepto, que hace unos años venimos hablando del IoT, que es el Internet de las cosas, y ahora empezamos a hablar del IoT, el Internet of Everything, que es el Internet del todo. Es decir, los dispositivos están conectados a los datos, a Internet, y son capaces de tomar decisiones en tiempo real. ¿Para qué sirve todo esto? Un concepto importante que sé que seguramente se estará tocando en el transcurso del día, que es la hiperautomatización. Venimos hablando de la automatización, de los procesos automatizados del RPA ya hace unos años, que básicamente funciona como una automatización basada en reglas, pero precisamente todo esto que estamos hablando, todas estas tecnologías, que es lo que está pasando hoy en día en el planeta, llega a traernos un nuevo concepto que es la hiperautomatización. Básicamente es automatización ya con procesos cognitivos, con procesos inteligentes, que son capaces de aprender y de tomar decisiones. Y eso nos permite automatizar cada vez procesos más complejos en las organizaciones. Bueno, entonces continuamos con todo esto y quiero mostrarles, quizás muchos de ustedes conocen esta curva, la curva del ciclo de tecnologías emergentes de Gartner, que es la curva que usualmente muestra cuáles son las tecnologías que vienen en los próximos 2, 3 años, pero todos los años se actualiza. Y cuando vemos esa curva, vemos que muchos de los conceptos están relacionados directamente con los datos, ¿sí? Y casi todos los conceptos, directa o indirectamente, tienen que ver con datos, ¿sí? Y eso es para un llamado de que los datos son importantes, tenemos que utilizar los datos, ¿sí? Javier también lo acaba de mencionar. Y vamos a hablar también de que todas esas tecnologías que hablamos ahorita, Web 3.0, aplicaciones móviles, dispositivos, IoT, el Internet of Everything, bots, nubes híbridas, solamente nube o ambientes físicos, el blockchain, empezamos a ver que las soluciones no son soluciones simplemente de una de las tecnologías. Estamos entrando en un momento en el que la solución es una condensación o una convergencia de diferentes tecnologías para crear una única solución. Es decir, la solución de una empresa no es como que yo quiero trabajar temas de IoT, entonces despliego sensores por toda la compañía para empezar a capturar los datos. Pero una vez capturo los datos, me empiezo a preguntar, bueno, ya tengo los datos, pero ¿qué voy a hacer con los datos? Entonces necesito hacer analítica predictiva con los datos. Entonces utilizo inteligencia artificial o analítica predictiva, pero entonces necesito que eso vaya conectado a una aplicación para que pueda funcionar. Entonces empezamos a ver que las soluciones no son soluciones tecnológicas independientes por cada uno de estos campos, sino que son soluciones conectadas o que van convergiendo hacia una solución integral. Y es lo que las empresas hoy en día están necesitando. Data por todas partes, data por todas partes, a veces nos atemoriza, ¿sí? Y precisamente esto lo permitió y lo aceleró aún más la pandemia. Ahora decíamos, en la pandemia todos estábamos trabajando desde las casas, conectados por teleconferencia, y lo que permitió precisamente que trabajáramos era el flujo de datos. El audio, el texto, la voz, el video, son datos. Y precisamente los datos fueron los que habilitaron que pudiéramos seguir funcionando y esto aceleró precisamente la llegada de los datos a la estrategia empresarial y también precisamente la importancia de las tecnologías 5G y 6G en las comunicaciones. Lo importante es saber analizar los datos, datos de todo tipo, cómo los empiezo a operacionalizar, cómo los empiezo a utilizar y que me generen impacto para la organización. Ahorita vamos a hablar un poco, yo sé que estoy hablando mucho de tecnologías por allá que suenan de pronto como muy lejanas, pero vamos a empezar a trabajar algunos casos y cómo vamos operacionalizando todo esto. Entonces, datos por todas partes. El 22% de las compañías que precisamente en pandemia, bueno, que han implementado inteligencia artificial, ya mencionan que han obtenido el 5% del EBITDA de la compañía ya como fruto de la implementación
de soluciones de inteligencia artificial. Y el 70% de las empresas que han invertido en datos e inteligencia artificial han incrementado los niveles de inversión desde el inicio de la pandemia. Entonces, si me lo preguntan a mí, yo les digo, definitivamente no es una moda, está transformando las organizaciones y por eso me gusta el concepto de que ya no hablamos solamente de la transformación digital, que estábamos todos como a la orilla de la piscina antes de pandemia, a ver si nos transformábamos, no nos transformábamos y ¡pum!, nos pegaron un empujón y caímos a la piscina, nos tocó nadar. Entonces, es lo que viene pasando en la inmersión digital. Entonces, vamos a hablar de algunos casos, voy a irme acercando un poco a lo que es la industria de servicios compartidos y quiero que veamos esto, algunos casos de éxito. Este caso es un caso que se llamó Captura Cognitiva, todos ustedes creo que conocen esta compañía, que es la Compañía de Servicios Postales Nacionales, que precisamente es una compañía pues, bastante grande, tiene más de 4.600 empleados, 35 centros operativos de logística y más de 170 oficinas de atención al cliente. ¿Cuál es la historia? La compañía, incluso durante pandemia, necesitaba seguir operando. Las personas no podían estar necesariamente en los centros logísticos y logramos que siguieran operando. ¿Cómo se hizo? Básicamente, este tipo de compañías reciben mercancías que vienen de cualquier parte del mundo, en diferentes idiomas, en diferentes formatos, y había una operación eminentemente manual, que era tomar cada etiqueta, extraer los datos de cada etiqueta, de hecho se tabulaba manualmente, y se enviaba el paquete hacia su destino final. ¿Sí? ¿Qué se hizo? Se dispusieron de unas cámaras, no está reproduciendo aquí el videito, pero bueno, se dispusieron de unas cámaras que mientras van por una banda transportadora toman la foto de cada paquete, extraen los datos independientemente del formato del idioma en el que venga y son capaces de enviar directamente el paquete a su destino final. En teoría es una solución simple, es una solución que utiliza visión artificial o computer vision, pero que logra un impacto tremendo en una organización, ¿sí? Cuando de pronto esto está dentro del core de la operación. Entonces, aquí vimos un crecimiento de la productividad del índice en un 67% en los 2 primeros meses. Logramos algo muy importante, que es la atracción de los datos, capturar los datos al 100% y con altísima precisión. Y bueno, y que es un caso de referencia y que muchas otras empresas quieren tener estos esquemas. Otros ejemplos, esto que ustedes ven aquí, que muchas veces uno se pregunta cómo se ve la inteligencia artificial, cómo se ve eso. ¿Y cómo se ve eso? Usualmente se ve como algo como esto, ¿sí? De pronto un resultado dentro de un negocio, ¿cómo se ve? Y esto básicamente es bueno, de pronto no es inteligencia artificial, esto es un modelo que utiliza Machine Learning, pero sí se visualiza así, que básicamente es para las empresas que tienen proyectos de grandes magnitudes, seguramente muchos de ustedes los tienen, es muy importante saber si el proyecto va a resultar siendo ejecutado tal cual fue planeado. Y cualquier desviación de lo ejecutado frente a lo planeado puede generar múltiples costos, múltiples gastos y un impacto muy grande para la compañía. Y si tienes muchos proyectos en la organización, poderlos gestionar adecuadamente es muy importante. Entonces se viene precisamente desarrollando este tipo de soluciones, que son soluciones que permiten poder predecir cuándo un proyecto se va a retrasar y poder generar acciones correctivas antes de que el retraso ocurra. ¿Sí? Proyectos de todo tipo. Este caso que estamos viendo aquí son casos de validación. Incluso en validación se viene utilizando mucho la analítica para temas de auditoría y verificación, para hacer cruces de información y saber si la información es o no es conforme. Este ejemplo es un ejemplo que incluso es muy interesante porque utilizó Machine Learning, pero también utilizó visión artificial, porque esto se construyó para una compañía en Chile que administra autopistas en Chile, ¿sí? En Chile funcionan los peajes un poco como funcionan en Estados Unidos, que están como un marco, simplemente como un portal, y los carros no disminuyen la velocidad, sino que pasan derecho por la autopista. Pero hay carros que no tienen el chip, que les hace el cobro directo del peaje, sino que de pronto no tienen chip o lo tienen defectuoso, por alguna razón no lo leyó. Entonces tienen es la placa, que en Chile la placa es placa patente. Entonces lo que se hizo aquí, por ejemplo, es crear un bot que es capaz de identificar la placa, pero no solamente la placa, sino también, por ejemplo, qué tipo de vehículo es, si es un camión, cuántos ejes tiene, cuántos ejes llevaba sobre el piso, porque hay camiones que pueden levantar unos ejes para poder reducir el desgaste de las llantas. Entonces, básicamente se utiliza esto para poder no solamente conocer el comportamiento de toda la operación y conocer al 100% la información de lo que está pasando en la vía, sino también de poder predecir comportamientos.
Se viene trabajando mucho lo que es análisis de datos, sobre todo en texto. Se dice que más o menos el 90% de los datos que tienen las empresas son datos no estructurados. Y las empresas han venido haciendo el esfuerzo en los últimos 5 años de analizar solamente los datos estructurados, es decir, los datos que conocemos como filas y columnas, como un Excel. Pero si ustedes se ponen a pensar, una empresa realmente, uno piensa los datos y usualmente piensa como en hojas de Excel, ¿sí? Como en bases de datos. Pero si uno entiende que los datos son imágenes, audio, texto, se da cuenta de que todo lo que son videollamadas, correos electrónicos, documentos en PDF, archivos físicos, todos esos son datos y uno dice, listo, sí, de pronto los datos pueden ser el 90% de todos los datos que tiene la organización, los datos no estructurados. Precisamente unos datos muy importantes que se utilizan es lo que son los documentos digitales. Y ahorita hay una gran demanda de muchas compañías en poder utilizar esos datos y generar valor a partir de esos datos. Ejercicios como este, que básicamente es, ¿dónde es que está por acá? Perdón. Como este, que básicamente es análisis de facturas. ¿Qué puede hacer uno con análisis de facturas? Ustedes lo saben más que yo, ¿sí? ¿Qué puedo hacer yo si soy capaz de analizar perfectamente todas las facturas como si tuviera una persona revisando factura por factura y verificando si el precio es adecuado, si las cantidades son adecuadas, si el concepto de lo que yo estoy comprando es adecuado, si ese proveedor, por ejemplo, ya representa una concentración demasiado alta en mi compañía, si identifico solamente desde el análisis de las facturas que ese proveedor es un proveedor estratégico para mi compañía, si puedo verificar si la factura tiene o no tiene inconsistencias, ¿sí? Ese tipo de ejercicios ya se puede hacer precisamente con analítica de datos, ¿sí? Bueno, sean facturas físicas o sean facturas electrónicas, pero también casos como estos, que también ustedes conocen más que yo estos temas, y es, ¿qué pasa si yo puedo analizar de manera automática los estados financieros de las empresas? ¿Sí? Yo sé que muchas compañías que brindan crédito tienen que analizar la situación financiera de sus proveedores o clientes, gastan una buena cantidad de tiempo analizando o reclasificando solamente el balance y el PIG hacia un archivo con una estructura común para luego ser analizado. A veces toma hasta 2 o 3 días poder hacer esa operación. ¿Qué pasa si yo tengo un bot que es capaz de hacer esto de manera automática? Que es capaz de reclasificar todos los datos y yo puedo conectarlo directamente con un score de crédito para que me dé respuestas inmediatamente. ¿Sí? O que también incluso se vienen utilizando para hacer análisis de certificados de libertad y tradición para temas de crédito hipotecario. ¿Sí? Todo esto está pasando. Bueno, aquí hay otro caso, este caso pues es más clásico de análisis de cartera, que seguramente en sus compañías también los tienen. Análisis de cartera que cada vez pues, es más profundo, la cartera ya no se analiza solamente a partir de los datos estructurados que tenemos, sino que muchas compañías están utilizando análisis de redes sociales, análisis de lo que está publicando en Twitter, en Facebook, para poder avanzar en velocidad y en precisión en lo que es análisis de crédito en componentes pues, más predictivos. Gestión de activos e inversiones. En temas de gestión de activos e inversiones se ha vuelto muy importante no solamente conocer cómo se ha comportado en los últimos años, que es analítica descriptiva, ahorita vamos a hablar un poquito de esos conceptos, sino empezar a hablar de lo que es analítica predictiva y cómo puedo, por ejemplo, dentro de la gestión de activos, poder programar mantenimientos de manera preventiva, ¿sí? Antes de que un daño ocurra con uno de los activos que estoy administrando. Bueno, y este caso es un caso que condensa un poco lo que estaba mencionando anteriormente y es de estrategia analítica. Todo esto se puede hacer, sí, pero es importante definir una estrategia analítica. ¿Y cómo se ve una estrategia analítica? Una estrategia analítica se ve en algo como esto. Cuando una compañía, como un centro de servicios compartidos, necesita crear una estrategia analítica, seguramente va a llegar a algo como esto, donde va a tener todos los negocios que pertenecen o que está administrando y necesitamos poder priorizar. No podemos hacer todo de una vez, pero necesitamos poder analizar cuál es el nivel de impacto que podemos generar para la compañía y cuál es el tiempo que realmente me está tomando poder desarrollar cada iniciativa. Y con base en mapas como estos es que yo debo poder priorizar para mi compañía en dónde focalizo las inversiones y cómo garantizo que las inversiones que genero me generen retorno para la organización, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de esto, de cómo construimos una estrategia analítica a continuación. Quiero detenerme un poco en esta diapositiva
y es hablar de varios conceptos, porque sé que cuando hablamos de analítica nos perdemos mucho en los conceptos, ¿sí? Escuchamos de Big Data, Small Data, Machine Learning, inteligencia artificial, BI, un montón de cosas que a veces nos suena bastante complicado entender. Entonces, voy a contarlo como una historia, ¿sí? Una historia en la que las empresas primero, hace un tiempo, se empezaron a preocupar por los datos. ¿Por qué una empresa se empezó a preocupar por los datos, por almacenar datos? No sé, eso fue hace muchos años. Pensemos en un banco. Un banco, ¿por qué empezó a almacenar los datos? Seguramente porque lo consideró que era una buena práctica o porque lo consideró que era estratégico para de pronto hacer una revisión más adelante o porque era una exigencia normativa. Pero por alguna razón empezó a almacenar datos. En la historia, el almacenamiento de datos hasta hace unos años, antes de que existiera la nube, era la principal preocupación de las áreas de tecnología. ¿Cómo almaceno los datos de una manera segura, de una manera escalable y que no me costara mucho? Y empezamos a conocer que las compañías empezaron a tener grandes espacios para tener servidores alojados, refrigerados, que consumían un montón de energía y que tenían que tener también medidas de contingencia. Entonces los servidores estaban conectados por allá con unos satélites, porque si se me caía uno necesitaba poderlo replicar desde otro, y esa era la principal preocupación hasta hace un tiempo. Pero resulta que eso ha cambiado, ¿sí? Con la nube, con lo que ha permitido el Internet, es que ya yo no construyo una infraestructura física para almacenar los datos, sino que lo que se viene utilizando es que yo alquilo lo que necesito. Y si mañana no lo necesito, simplemente lo desescalo. Pero si necesito más, escalo más, ¿sí? Y yo sé que ahí está todo el soporte, la actualización tecnológica, todo lo que necesito está ahí en la nube. Entonces, eso empezó a pasar antes de que las empresas empezaran a preguntar qué hacer con los datos. Entonces, cuando vamos a hablar de analítica, vamos a hablar como cuando una empresa va a construir un edificio. Cuando una empresa va a construir un edificio, o cualquiera de ustedes va a hacer una inversión para construir un edificio, usualmente lo primero que hay que hacer, bueno, después de que ya tienen la licencia y todo lo demás, hay que hacer la cimentación. La cimentación es lo que va a sostener todo lo que yo voy a construir de ahí para arriba. Y la cimentación depende usualmente de la calidad del suelo que tengo y también de qué le voy a poner encima, de cuánto peso le voy a meter al edificio. La cimentación es en analítica lo que es la arquitectura, ¿sí? Es decir, cómo alisto el terreno para poder empezar luego a utilizar los datos. Cómo alisto el terreno es cómo junto las fuentes de información, cómo las almaceno, cómo las preparo y las dejo listas para luego empezarlas a utilizar. Entonces, en arquitectura muchas veces se habla del data lake, del data warehouse, por ahí ya están hablando de algo que se llama el data lakehouse, que es una mezcla de componentes, pero para resumirles, el data lake es como, imagínense que ustedes tienen una caja de discos viejos, ustedes les apasiona coleccionar música en cassettes, por ejemplo, y tienen una caja gigante de cassettes, y un data lake es como si ustedes tuvieran todos los cassettes ahí tirados, y simplemente ustedes van a buscar uno y tienen que coger y revolcar y buscar el cassette, ¿sí? Pero ustedes saben que ahí tienen todo almacenado, ahí está toda la información que a ustedes les interesa. Eso más o menos es un data lake. El data warehouse es más o menos cuando ustedes ya dicen, listo, no, es que yo quiero organizar para encontrar los cassettes más rápido, entonces los voy a organizar de pronto por año, por género, y luego los voy a organizar alfabéticamente. ¿Para qué? Para que cuando yo lo vaya a utilizar, voy a sacar específicamente el que necesito, ¿sí? De una manera más rápida. Entonces, ahí estamos hablando de la arquitectura, que es la preparación de esa cimentación. Y luego cuando tenemos esa cimentación ya lista, vamos a empezar a construir los pisos para utilizar los datos sobre esa cimentación. Entonces, el primer piso que vamos a utilizar usualmente se llama la analítica descriptiva. La analítica descriptiva se ha venido conociendo ya por varios años como proyectos de inteligencia de negocios, o Business Intelligence, o BI. Básicamente consisten en que yo me conecto a la arquitectura para poder visualizar lo que los datos me están diciendo, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero saber cuántos usuarios me pusieron incidentes de tecnología dentro de mi operación en los últimos 3 meses y cuáles fueron los usuarios que más me pusieron incidentes o que más me pusieron queries o requerimientos, ¿sí? Eso es analítica descriptiva. Yo ya sé qué es lo que pasa en la organización, pero una vez estamos solventando las preguntas de analítica descriptiva, las personas del negocio empiezan a cambiar las preguntas y dicen, listo, yo ya sé qué pasó,
Yo ya sé lo que ocurrió, pero realmente pues lo que ocurrió ya ocurrió, a nadie le interesa el pasado. Lo que me interesa como compañía es lo que va a pasar. Yo quiero saber no cuántos incidentes me reportaron mis empleados, sino yo quiero saber cuántos incidentes me van a reportar y de qué tipo es que me lo van a reportar. Entonces dicen, listo, ya resolví las preguntas descriptivas, pero cuando yo cambio la pregunta hacia lo que va a pasar, la respuesta ya no está simplemente en consultar la data. Yo tengo que transformar los datos para poder predecir. Y aquí llegamos a la analítica predictiva. Incluso, después de la analítica predictiva, vamos a hablar de un piso intermedio. Ahí vamos en el segundo piso del edificio, pero va a haber un piso intermedio. Y el piso intermedio se llama analítica prescriptiva, que la analítica prescriptiva es aquella que me permite no solamente predecir qué va a pasar, sino me indica qué acciones tomar para poder modificar eso que va a pasar, ¿sí? Usualmente a mi favor, obviamente. Entonces, la analítica prescriptiva me dice no solamente cuáles usuarios o cuántos usuarios me van a reportar incidentes, sino qué acciones hago para poder reducir esa cantidad de incidentes que me van a reportar. ¿Sí? Me genera acciones la analítica prescriptiva. Entonces, hasta ahí vamos bien, y listo, se vienen respondiendo algunas preguntas, pero por ahí empiezan a hablar de un concepto raro que se llama el machine learning o aprendizaje de máquina. ¿Y por qué surgió el machine learning? Porque resulta que es que estos modelos aprendían solamente a partir de, o estaban simplemente calculados a partir de los datos que estaban almacenados en esta arquitectura. Pero resulta que fue necesario que los modelos aprendieran, porque si un modelo no aprende, rápidamente queda obsoleto. Eso pasa mucho con los modelos, por ejemplo, que están haciendo predicción de ventas o predicción de inventarios o haciendo análisis de precios, porque son muy volátiles frente a lo que está pasando en el mercado. Si cambia la tasa de interés, si cambia el tipo de cambio, se alteran los modelos y ya las respuestas que dan de pronto no son las respuestas más adecuadas. Entonces surge el machine learning o aprendizaje de máquina como la capacidad para que los modelos estén conectados a los datos y ellos mismos estén aprendiendo y se estén reparametrizando de manera automática, ¿sí? Entonces ahí hablamos de machine learning. Pero luego, después de eso, las empresas empezaron a decir, venga, pero listo, está muy chévere hasta aquí, pero todo lo que estamos hablando es de datos estructurados, es datos en filas y columnas, que ya lo tocamos en una diapositiva anterior, pero quiero analizar datos no estructurados, ¿sí? Yo quiero identificar patrones a partir de imágenes o a partir de videos, ¿sí? Entonces ahí, como el caso, por ejemplo, del tema de la autopista en Chile, empezamos a hablar de deep learning como una capacidad que le permite a los modelos ser entrenados a partir de datos no estructurados. Y entonces dentro de todo esto, ¿qué es inteligencia artificial? Pues la inteligencia artificial se convierte en los modelos que son programados no solamente para decir qué pasó, analítica descriptiva, qué va a pasar, analítica predictiva, qué hacer frente a lo que va a pasar, que es la prescriptiva, ser capaces de aprender, machine learning, utilizar data no estructurada, deep learning, sino que eminentemente los modelos con inteligencia artificial son modelos que son capaces de tomar decisiones de manera automática, como lo haría un ser humano o un área dentro de una organización, ¿sí? Y ahí es donde vamos a relacionar el concepto con lo que hablamos ahora de la hiperautomatización. Todo esto ahora se revoluciona con el tema de las tecnologías 5G, con la cantidad de datos que estamos hablando con los NFTs, con el metaverso, cada vez se vuelve mucho más profundo. Preguntas comunes aquí. ¿Será que esto hay que hacerlo en un paso a paso? ¿Será que yo tengo que hacer primero analítica descriptiva antes de llegar a inteligencia artificial? ¿Yo qué tengo que hacer primero? No necesariamente. Yo tengo que hacer primero lo que al negocio le genere mayor impacto en el menor tiempo posible. Lo que sí usualmente es obligatorio es trabajar arquitectura analítica para poder desplegar a partir de esos cimientos cualquier piso que yo quiera desarrollar, porque si no voy a estar haciendo un montón de construcciones aisladas que de pronto después me toca tumbarlas y volverlas a hacer. De hecho, muchas empresas hasta hace poco venían trabajando precisamente iniciativas de analítica y ahorita lo que más se está demandando es que ya que se dieron cuenta que tiene impacto, muchas de ellas están fortaleciendo lo que es los componentes de arquitectura. Por aquí hay algo que dice gobierno de datos. Gobierno de datos, bien importante. ¿Qué pasa? Cuando las empresas se dan cuenta de que esto tiene uso, muchas veces empiezan a atomizar el uso de los datos en toda la organización. Y eso al principio es chévere, pero después se van a dar cuenta de que cuando todos están haciendo de todo, todos tienen una verdad que puede ser distinta acerca de los datos. Y se vuelve necesario, de hecho indispensable,
generar una estrategia de gobernabilidad de manera unificada para poder utilizar los datos adecuadamente en la organización. ¿Sí? Entonces, bueno, espero que no haya sido muy enredado todo esto, pero que tengamos ya un concepto un poquito claro de lo que significa cada uno de esos términos. Entonces, con todo este tema de cómo empezar, vamos a hablar ahora de un poco de aplicaciones para centros de servicios compartidos, cómo desplegamos una estrategia y algunas recomendaciones. Usualmente, para poder desplegar una estrategia analítica, necesito juntar dos mundos que para la compañía se convierten en uno solo. El primer mundo es el entendimiento del negocio, o lo que llamamos el análisis estratégico. Y el segundo mundo es lo que llamamos la realidad técnica, el mundo técnico, el mundo tecnológico que tengo en la organización. Yo no puedo trabajar una transformación en datos independientemente de uno sin el otro. ¿Sí? Ambos están estrechamente relacionados. Incluso todo empieza desde la estrategia de negocio, desde la cultura, desde la visión organizacional. Yo no puedo hacer una transformación incluso digital en la compañía si no tengo una visión de negocio y si el negocio no está involucrado dentro de esa transformación. Entonces, usualmente desde el negocio yo tengo que responder una pregunta general y es el qué quiero hacer o el para dónde voy. ¿Sí? Mientras que desde el técnico, lo que yo intento resolver es, ya entendiendo el qué quiero, es entender el en qué puedo hacer o a dónde puedo llegar, hasta dónde puedo ir. Entonces, básicamente, eso es lo que podemos empezar a juntar. Aquí vamos a hablar de los deseos que deben estar estrechamente relacionados con la estrategia corporativa. Pero aquí vamos a hablar de qué tengo en hardware, qué tengo en software, qué tengo en datos y qué tengo en equipo de trabajo para poder apalancar eso que quiero. Y una vez junto eso que quiero, el objetivo es llegar a un mapa como este, que es un mapa que me va a permitir priorizar las iniciativas, que usualmente me permite medir el nivel de impacto de ese que quiero, que tanto impacta a la organización, y el tiempo, que usualmente me lo va a medir el que puedo. Y yo debería pues, trabajar, lógicamente, lo que es de mayor impacto y puedo hacer en el menor tiempo. Usualmente las empresas luego trabajan lo que es de mayor impacto y me va a tomar más tiempo, pero es muy estratégico. Luego trabajo los mangos bajitos, bajo impacto, bajo tiempo, y estos los dejo de último, ¿sí? A no ser que sean una exigencia por alguna razón. Lo peligroso de no hacer esto es que las empresas algunas veces empiezan a invertir y lamentablemente están invirtiendo sobre componentes que están por aquí, por esta zona, porque no han tenido una visión completa de lo que quieren hacer. Entonces, más o menos así se diseña una estrategia que, si recuerdan una diapositiva por ahí anterior, vimos una estrategia completa, real, en un mapa, que les decía que era la estrategia de muchos negocios involucrados de manera unificada para un solo grupo empresarial. Bueno, aplicaciones para centros de servicios compartidos. Estos son mangos bajitos, cosas que usualmente se utilizan. Desde temas de finanzas y contabilidad, análisis financiero y contabilidad, lo que es analítica descriptiva de toda la operación, es lo que usualmente se suele empezar a hacer. Temas de modelos analíticos de auditoría y control de gastos y costos, eso es muy importante, ¿sí? De hecho, se utiliza no solamente por compañías comerciales o industrias, sino también, por ejemplo, en entidades del sector salud, para identificar temas de cobros médicos y temas que correspondan y no correspondan a la realidad. Análisis de facturas y análisis de estados financieros, como lo vimos ahora. En talento humano, ha tomado mucha fuerza el tema de los modelos de arquetipos de empleados. Esto que vemos aquí es tomado usualmente del mundo del retail, donde me interesa mucho conocer el consumidor y cuáles son las preferencias del consumidor. Aquí volteamos, es otra dimensión. Vamos a girarnos y vamos a mirar hacia adentro y vamos a ver entonces cuáles son las características y comportamientos de mis empleados para poderlos gestionar de manera dinámica, ¿sí? Modelos predictivos de fuga, que es cómo puedo anticipar cuando alguien posiblemente va a renunciar y qué tan crítico es que la persona posiblemente se vaya a ir. Modelos de configuración de equipos, cómo hago para configurar equipos de alta eficiencia dentro de la organización, dependiendo también de los modelos de arquetipos. Temas de abastecimiento, bueno, modelos predictivos de demanda que se conectan usualmente con los modelos predictivos también de insumos o de cadena de abastecimiento en general, y modelos de alertas de anomalías, también en temas de contratación con proveedores. En temas de tecnología, bueno, ahora lo hablamos un poco, los modelos predictivos de incidentes, segmentación analítica para gestión de usuarios de manera dinámica, y transversales. Pues transversales, lo hablamos ahora porque arquitectura de datos y gobierno de datos
es los cimientos para hacer cualquiera de estas cosas. Hay que hacerlo bien, hay que saberlo hacer, pero nos va a permitir apalancar cualquier iniciativa que queramos en la organización. Todo esto que está aquí atrás está sobre data estructurada, también es posible hacerlo sobre data no estructurada, y luego tenemos los proyectos de BI o de analítica descriptiva. Y para terminar, último minuto, recomendaciones, 10 recomendaciones rápidamente aquí. Primero, el cambio empieza desde la cultura organizacional, lo vimos ahora en la diapositiva de estrategia. Segundo, comunicar es clave. Es importante comunicar lo que estamos haciendo e involucrar a la organización en ese tipo de estrategias. Tercero, la tecnología es una herramienta, no es la solución. Te da una herramienta para que hagas cosas, pero muchas veces no representa la solución en sí misma. Hay que conectarla con una estrategia interna de acción. Cuarto, priorizar con enfoque en el impacto de negocio. Saber claramente qué es lo que yo quiero impactar, identificar las iniciativas frente a ese impacto. Alineación con la estrategia corporativa. ¿Sí? Yo no puedo trabajar en tecnología hacia un lado cuando la estrategia corporativa va hacia otro lado. Tenemos que unificar los dos mundos. La estrategia debe incluir la estructura del equipo de trabajo requerido. Necesito tener claro qué equipo necesito para poder apalancarlo. Esto no se hace con un modelo genérico que va a traer un montón de científicos de datos a la empresa. Necesito tener claro qué va a hacer con ellos, si no, en 2 meses se me van a ir. Asegurar la capacidad de la ejecución de la estrategia. Un bot te puede decir, se te van a ir 1000 clientes el próximo mes, pero si no eres capaz de ejecutar en una estrategia, te los va a decir, pero no te va a servir para nada porque igual se te van a ir, entonces tienes que conectar con la estrategia. No esperar la perfección en los datos, se puede trabajar con los datos que se tienen. Trabajar con datos es un proceso de construcción iterativa e innovación, no es como comprar un zapato, ¿sí? Es un proceso de innovación que uno sabe cuándo empieza y no necesariamente cuándo y con qué precisión termina. Y saber seleccionar al proveedor idóneo dependiendo del alcance del proyecto, ¿sí? No contratar simplemente por precio y saber qué es lo que yo necesito y cómo alinear al proveedor adecuado. Bueno, perdón que me pase un poquito. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Byron, por su valiosa información. Sin duda, los datos actualmente